En, en la vejez sí se manifiesta una mayor fragilidad desde el punto de vista físico y mental en el paciente adulto. Sí, conforme el individuo es más añoso o es más viejo, tiene mayor fragilidad. ¿Qué entendemos por fragilidad? Bueno, pues fragilidad tanto física como mental es que hay más vulnerabilidad hacia los factores externos, hacia las enfermedades e incluso hacia el medio ambiente. Esto quiere decir que la respuesta del individuo no es la adecuada hacia algún factor que lo está agrediendo. Por ejemplo, la fragilidad física la entendemos, por ejemplo, un paciente que tiene una infección, que la respuesta normal es que incremente su temperatura para tratar de responder a la inflamación, a la infección, tiene disminución de la temperatura, o sea, tiene hipotermia, ¿no? El paciente que debería incrementar sus glóbulos blancos ante una enfermedad, vemos que incluso disminuyen los glóbulos. O sea, esto es una respuesta inadecuada hacia algo que lo está agrediendo. O sea, esa fragilidad es la vulnerabilidad del individuo hacia agentes que lo agreden, desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista psicológico y mental. ¿Cómo se manifiestan? Pues como lo había comentado, o sea, pues la persona tiene, digamos, ya no esa capacidad de ir almacenando la información tan rápidamente y mantener esa curva de aprendizaje. La persona también tiende a tener mayores dificultades en la atención, en la concentración y el hecho mismo de que es una época de cambios. O sea, si hablamos cognitivamente, pues vemos la pérdida de memoria, estos fallos atencionales de repente, y que es parte de un proceso normal. Pero como estamos en esa época de cambios en la que la persona está ante una jubilación anticipada o está ante una situación de que a pesar de que es competitivo, no encuentra trabajo porque es una persona que ya tiene más de 60 años de edad y las oportunidades cada vez van siendo menores, entonces digamos que estamos ante varias áreas en las que el individuo está teniendo algún tipo de padecimiento. Entonces ello también repercute en lo que es su situación emocional y digamos que al final es como un círculo vicioso. Y sí. Cuando hablamos de demencia, o sea, ya cuando hablamos de un proceso patológico, vemos que hay diferentes factores de riesgo, que hace que una persona pueda llegar a padecer demencia. A mí me gustaría, doctora, que si habláramos de la demencia senil en este caso, una vez que hayamos visto estos testimonios, y los invito a acompañarnos. No, no nos han dicho de alta, nada más nos dijeron que pues él mejoró mucho como lo trajeron a urgencias. Ha mejorado mucho, ¿verdad? Sabe que en estos casos pues puede haber alguna complicación, puede haber una mejoría pronta, ¿verdad? No sabe uno, pero pues sí le están poniendo medicamentos adecuados y todo. Aquí entró, bueno, a urgencias entró el día 3 y a otro día lo pasaron para acá, que es el día 4 de diciembre, aquí. Que tengan mucha paciencia, ¿verdad? Mucha paciencia para cuidarlos porque un enfermo requiere de cuidados y paciencia y todo, y estar al pendiente de sus medicamentos, y si uno viene a un hospital es para cuidar, para estar al pendiente de ellos, no para estar en otras cosas, ¿verdad? Ese es mi punto de vista, ¿verdad? Estar al pendiente de ellos y cuidarlos y taparlos y lo mejor que se pueda, ¿verdad? Mejor calidad de claro, así es. Porque pues se supone que si viene uno es para cuidarlos y ver qué les falta, que les tiene uno que dar y todo eso, y que ellos estén cómodos y a gusto también, ¿verdad? En los cuidados que uno les pueda ofrecer, que les pueda uno brindar. Así es, así es. Entonces venir aquí al hospital es tener paciencia, cuidar a un enfermo bien, darle lo que uno trae, dárselo al enfermo para que el enfermo se siente bien. Pero bueno, nada más, nada negativo. Es mi punto de vista, no sé. Continuamos hablando, vamos, lo que habíamos interrumpido en relación a
la charla que nos daba en relación a la demencia senil. ¿En qué consiste, doctora? Sí, pues cuando uno dice demencia senil, se refiere a un proceso degenerativo, un proceso de deterioro que afecta a la población anciana. Sí. El doctor David lo comentaba, bueno, que la demencia, o sea, no solamente, o sea, afecta a la población anciana. Cuando hablamos de demencia tipo Alzheimer, digamos que es el sinónimo de demencia senil, porque es un padecimiento aparentemente exclusivo de esta etapa de la vida. Decíamos que el proceso patológico, o sea, estos cambios que se van dando en el cerebro y cambios biológicos en el organismo, o sea, cuando hablamos de este proceso patológico es cuando el cerebro de manera acelerada va perdiendo su capacidad cognitiva, su capacidad de adaptación. Hablábamos también de factores de riesgo que nos llevan precisamente a tener mayor posibilidad de padecer una demencia tipo Alzheimer, y en este caso los factores de riesgo se relacionan con lo que es un cuadro previo de traumatismo craneal, un cuadro previo también de depresión o de una enfermedad psiquiátrica crónica. También tenemos, o sea, la edad como otro factor de riesgo. También tenemos el hecho de que la baja escolaridad, digamos que también es un factor de riesgo que hace que precisamente el cerebro, cuando va envejeciendo, no tenga suficiente reserva cognitiva como para poder hacerle frente a lo que es este proceso de envejecimiento. Entonces, digamos que estos factores de riesgo pues nos hacen, o sea, nos llevan a la búsqueda precisamente de estos factores premórbidos y que también actualmente le están llevando a la persona que tenga este deterioro, precisamente para ver de qué manera se puede incidir o se puede de alguna forma retrasar el envejecimiento patológico. En este punto hay un gran interés y un gran apoyo por el servicio de geriatría en tratar al paciente de manera integral, porque el paciente no solamente pues tiene este factor médico, que es tan importante, sino que también hay otra serie de factores. Y el hecho de ir apoyando con lo que es la intervención o lo que es la estimulación cognitiva, cuando estamos incidiendo en etapas tempranas de la demencia, la posibilidad de que se retrase el proceso degenerativo, el proceso demencial, es más largo en comparación a una persona que no va teniendo estimulación cognitiva. Doctora, me gustaría hablar de todos estos factores una vez que regresemos de este espacio comercial. No se vayan, seguimos en TV Médica.